Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? En este nuevo capítulo de Arte en Cuarentena, tengo el honor, la suerte y el placer también de poder entrevistar a nada más ni menos que Gala Uriol Jané, una artista que para mí es un referente. Bueno, ahora veréis un poco lo que hace. Mira, con tu permiso, Gala, voy a enseñarles un poco tu trabajo, ¿vale? Un, dos, tres y ¡pum! Bueno, Gala, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha pillado lo de la cuarentena? ¿Estáis ahora mismo sitiados allí o está la cosa más laxa Mm, que en España? Aquí estamos aún sin, o sea, tenemos un poco más de flexibilidad aún. En Berlín no tenemos que quedarnos en casa, aunque sí que tenemos muchas restricciones de salir solo dos personas como máximo en la calle, a no ser que seas una familia. Y también estamos así con todo cerrado. Solo hay los establecimientos donde puedes comprar comida abiertos y todo ya. Pero bueno, la gente sale a los parques. Hemos tenido unos días de bastante sol, menos hoy y ayer, que hoy ha nevado. Aquí también creo que tenéis mal tiempo, ¿no? Pero ha sido Sí, como todo el invierno tranquilo y hoy ha caído una nevada del rollo. ¡Wow! hostia. Pero en casa, Qué guay, podéis salir a los parques. sí. No veas. Yo ahora mismo yo creo que toda la gente que estamos en España es como... ya llevamos ya bastantes días, de confinamiento, de estar todos en casa y estar encerrados. Y ya se empieza a notar, ¿eh? El ambiente ya no es como era antes. Bueno, vamos a ver. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuál ha sido tu... Cuéntame, o cuéntanos un poco acerca de cuál ha sido tu evolución, o sea, tu crecimiento como artista. Tú has estudiado, estudiaste Bellas Artes, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, estudié Bellas Artes en Barcelona y también la rama de Artes y Teóricas en la Escuela EINA, que ahora hace solo diseño, creo. Bueno, he tenido un mogollón de suerte porque he tenido como unos super cracks artistas de profes. Tuve en EINA a Casamada y en Bellas Artes a Pijuan, que Mm. los he estudiado ya. Y bueno, luego me fui de Erasmus aquí, vine a Berlín hace 19 años ya y estuve en la clase de Baselitz, que también fue como del rollo, wow, super crack. Y yo venía un poco con el rollo este de que aprendí en Bellas Artes de Barcelona, que era pinta todo lo que quieras, porque yo hice la especialidad de pintura, pero sobre todo no utilices nunca un pincel. Y cuando llegué aquí y vi que todos estaban locos con los lienzos aún y pintando como locos, pensé que me había perdido algo y volví yo también a la pintura, ¿no? Como que parece que no la mataron de verdad. Oye, y eso de que te decían en Barcelona que no usarais pincel, Bueno, ¿qué se querían trataba, decir con eso? de alguna forma se trataba de abandonar la pintura, ¿no? Y hacer arte que fuera más conceptual. Mm, sí, o sea, puedes pintar de mil formas, ¿no? Supongo que también el arte conceptual empieza a cuestionarse cosas que van más en dirección lo social, ¿no? Y la pintura se queda siempre como un objeto más fácil de entrar en el mercado del arte, ¿no? Tiene como menos potencia igual revulsiva, aunque creo que no es así, ¿no? Porque hay pinturas que te metes en casa y tienes que salir tú corriendo, ¿no? Porque tienen una potencia brutal. Y además todo el tema de la contemplación, que parece que estamos perdiendo en nuestra sociedad de la rapidez y la instantaneidad, también hay que rescatarlo a través de la pintura. Igual podemos aún encontrar un lugar donde mirar rato. Acabas de activar un clic Sí. que a mí también hace tiempo que me baila por la cabeza y es respecto a la funcionalidad de la pintura, porque yo siempre hablo mucho de que a mí, por ejemplo, me rechina mucho el estar creando objetos. O sea, cada vez que estoy pintando, cada vez que estoy creando, esta sensación de que al final lo que estás haciendo es un producto con el que se va a especular o que va a decorar un salón, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una función que tiene el arte, la pintura, en cuanto a ser como un objeto en el que te puedes centrar, con el que puedes meditar, que yo creo que de algún modo no se tiene suficientemente en cuenta. O sea,
¿Cómo sería tu percepción de esa funcionalidad que puede tener en un momento dado la pintura? Yo creo que la pintura es un espacio, es igual un espejo que te refleja a ti mismo y necesitas un tiempo para poder apreciarlo. Entonces, no sé si es una función, pero sí que es una actividad que creo que necesitamos urgentemente, ese pararnos delante de algo. Al final es un objeto. Vale, al final todo lo que tenemos y creamos a nuestro alrededor son objetos, pero esto no significa que sean directamente susceptibles de ser mercantilizados, ¿no? Que si hay objetos que no tienen un valor, que cambias con un amigo y no entran dentro del mercado. O sea, no creo que el hecho de que un objeto tenga ya directamente esta asociación. Un objeto puede ser mercantilizado o no. Depende de lo que hagamos nosotros. O sea, la culpa no es del objeto, sino de cómo nosotros lo tratamos, lo que hacemos con él. No sé. He visto, por ejemplo, que en muchas de tus obras trabajas con elementos que son efímeros. Me parece que he visto desde una mandarina o no sé, no recuerdo ahora qué fruta era. Y me llama mucho la atención las combinaciones que haces de alimentos o de cosas que en un principio son perecederas con otro tipo de objetos o materiales que en un principio son completamente inconexos. ¿De dónde nace esa conexión y cómo funciona tu mecanismo a la hora de trabajar? O sea, ¿tienes una idea clara de lo que quieres hacer? ¿Vas improvisando? ¿Simplemente es como un juego? ¿Cómo enfocas esto? Yo creo que es más bien un juego. O sea, yo creo que soy pintora, pero uso la pintura y otros medios para expresarme, para transportar ideas. Y, últimamente he empezado a trabajar con la fotografía y con objetos, sí, para poniendo en contacto materiales que muchas veces son irreconciliables. Y precisamente me interesa eso, o la capacidad de expresar de estos objetos que están presentados, ¿no? Igual objetos inmateriales. Me interesa el momento en que como que se rescabreja o Se resquebrajan. se resquebraja, se resquebraja el sentido por algo que sucede, puede ser por la presencia de estos dos objetos, por ejemplo, crear un momento en que se resquebraja el sentido y se abre una posibilidad de que sucedan otras cosas o que se conecten otras ideas o que nazcan otras sensaciones. Eso es lo que más me motiva al hacer estos trabajos. Además son trabajos que hago en casa de una forma muy intuitiva y muy rápida, muy fresca. Me encanta esto porque es como muy no, y ya está, y sale algo. A Es... veces nada. Perdón, perdón. Pensaba que habías acabado. Di, acabado, perdón. Ya acabé. No, te iba a preguntar, o sea, para toda esta gente, sabes que hay mucha gente que verá esto y dirá, pero esto lo puede hacer un niño. Esto, pero ¿para qué haces eso? Eso no es arte, eso es una mierda, eso lo puedo hacer yo. Me pillo aquí un moco, me pillo un boli, lo pego ahí, ahora pillo una mandarina, la clavo. Y eso no es arte, eso lo puede hacer cualquiera, no tiene ningún tipo de técnica, no tiene ningún tipo de valor. ¿Cuál sería tu mensaje? Sí, cuál sería tu mensaje para la gente que puede pensar ese tipo de pensamientos al ver tu obra? Parece que es una invitación genial, ¿no? Porque si realmente eso puede hacerle todo el mundo, que es así, lo puede hacer todo el mundo, pues venga al ataque, ¿no? Porque es una gozada crear objetos y cuestionarse cosas, pues venga a crear todos, que es verdad, todos tenemos esta necesidad de alguna forma, ¿no? Cuando llegamos en este mundo con esta necesidad de transformar lo que nos rodea para hacernos la vida más fácil, ¿no? A nivel, a nivel espiritual con el arte y la religión, a nivel pues físico pues a través de la técnica y la ciencia, estamos todo el rato transformando nuestro alrededor. Si salimos en la calle, en nuestras ciudades o pueblos, pues lo que vemos ahí es una transformación de lo que había antes brutal. O sea, es, somos seres creativos por definición y,
y es lo que hacemos. Entonces, pues, ¿cuál era la pregunta? De verdad. Dios, estos artistas, Dios mío, estos artistas. Es que no se les puede preguntar nada. No, ¿qué les diría? La pregunta, madre mía. Yo te entiendo porque a mí me pasa igual. Empiezo a hablar y a veces se me va el santo al cielo. Tengo que ir como muy, 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 muy centrado. No, la pregunta era que, ¿qué les dirías a toda esa gente que piensan que esto no es, que es un arte como de baja calidad porque lo puede hacer cualquiera? Y de algún modo creo que lo que me estás veniendo a decir, me voy a atrever, con tu permiso, a poner palabras en tu boca, es un poco que de algún modo este tipo de arte lo que hace es un poco democratizar la creatividad y como que cualquiera puede hacerlo y que eso es bueno en realidad, ¿no? Creo que va por ahí, no sé si es esa la idea que querías transmitir. Claro, yo creo que sí que es esto. Y que ponerse a decir que es arte y que y que no lo es un tema bastante complicado. No sé, yo creo que todo, sí, pero con el tema del amparte, por ejemplo, ¿no? Que tú también has estado batallando, pues eso, que empezar a pelearnos y a crear mal rollo, no sé hacia dónde lleva. Mm. Es que yo creo que el problema está en que, o sea, uno de los argumentos que tienen personas que igual ven obras como algunas de las que tienes y otras obras que son más, digamos, complejas. Es decir, imagínate, por ejemplo, veo en tu habitación que tiene detrás un cuadro, ¿no? ¿Es tuyo ese cuadro? Sí, entiendo que sí, ¿no? Es que no lo Sí, veo bien. Pero ¿verdad que sí? Me imagino ese cuadro, por ejemplo, que igual te ha llevado pues unos cuantos días de trabajo, ¿no? En cuanto a preparación, tal. Y veo otra obra que igual has hecho, por ejemplo, en 2 minutos, ¿no? Me viene, pues yo que sé, alguna que hayas hecho con alguna fruta y pam, y pillas, por decirlo, un chicle, un clip y ya. Creo que hay gente que lo que les molesta es que esa obra que tienes ahí colgada en la pared, que tiene como una técnica, una reflexión previa, un trabajo, y que en un momento dado pueda costar lo mismo que el chicle con el clip, como que no lo ven de alguna manera justo, y eso es lo que les mosquea. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿para ti tiene el mismo valor una obra que la otra? para mí sí, tiene el mismo valor. Claro que nos estamos ya metiendo con otros temas, ¿no? De cómo se valorizan las piezas de arte. Esto es como una cosa que para mí no tiene nada que ver con el arte, pero está allí también, ¿no? Entonces, que gente se enfade porque un plátano pegado en la pared cuesta un mazo de pasta, pues no sé, igual sería, igual la cuestión sería preguntarse por qué se enfada tanto la gente por eso, ¿no? ¿Crees que Mm, son como discursos que no tienen en un principio conexión? El valor económico que pueda tener una obra con el valor que puedas darle tú como artista o, yo o como creo persona a la hora de... que un acto creativo que puede acabar materializándose en una obra o no, es siempre un acto creativo, ¿no? Como vamos a valorar esto, es como, me parece muy absurdo. Claro que luego hay un mercado que se dedica a hacer esto, pero seguramente tampoco las reglas que van a dirigir qué piezas son más o menos valoradas tampoco tendrán nada que ver con el tiempo dedicado o con realmente, es que es difícil de tocar, ¿no? Es un mercado, pues eso es un mercado y normalmente pues no se da la ley de la oferta y la demanda en el caso del arte, ¿no? Es un mercado es un poco extraño, pero sí que hay factores y gente que apuesta por aquí y por allí para que los precios suban o bajan, así que Es verdad, es verdad. Y tú ahora mismo estás dando clases en la universidad en Barcelona, ¿no? sí, estoy Eh, haciendo una sustitución. Eh, el primer cuatrimestre era de la asignatura de actitudes interdisciplinares, que para mí genial, me siento en casa, ¿no? Porque, como te dije antes, pues es un poco lo que yo practico. Y ahora estoy haciendo seguimiento de varios alumnos del trabajo de final de grado.
que estamos del rollo online, ¿no? Porque como iba viajando para arriba y para abajo, pero ahora me he quedado aquí, para mí genial, ya no más salido. Claro. Y sí. ¿Y qué es lo que les estás enseñando? O sea, ¿qué valores te gustaría que adquirieran esas personas, así en términos generales? Sí, bueno, yo me escucho lo que ellas me cuentan, ¿no? Y lo que ellas quieren hacer. Tengo chicas, todas son chicas las que me han tocado. Ujú. Em, y entonces, pues intento que se cuestionen, que creo que es como la base, la llave principal. A mí me vienen cosas y yo digo, eso es esto y esto, les puedo mostrar artistas que me parecen que pueden ser interesantes por ellas, igual ellas ya algunos los conocen, otros no, y hablamos sobre hacia dónde ir, ¿no? Es súper difícil, creo, al principio. Yo qué sé, nosotros llevamos ya un millón de años haciendo esto, pero cuando empiezas, que además eres súper joven y no tienes ni puta idea de la vida ni nada, ¿no? Es como, ahora crea, y es súper complicado, pues, ¿qué hago, no? Es Es difícil interesante. a veces, ¿no? También saber qué quieres hacer con tu vida, por dónde quieres tirar. Exacto. Te A mí refieres a me eso. parece precioso estar ahí, ver ese proceso que están ellas desarrollando y intento apoyar con lo que sea, ¿no? Y bueno, el WhatsApp no para, o sea, no paran de postear cosas, están a tope, porque como también están confinadas en casa, son poco material a veces, pero están haciendo cosas con el computer, descubriendo otras herramientas, o sea que guay. Al hilo de todo esto que me estás contando, de las clases que das ahí en la universidad, ¿hay algún tipo de referente femenino que tú pudieras recomendar para estas alumnas y de paso para toda la gente que nos esté viendo? ¿Alguna artista que digas, mira, esta o estas artistas, yo creo que son artistas que a mí especialmente me han marcado? Mm, hay mogollón, o sea, hay infinitas. Pero ¿Verdad? ahora que me interesen a mí, también dentro del tema de la pintura, diría dos que son también un poco de nuestra generación. Y una de ellas es americana, es Dana Schutz. Eh, bueno, me encanta su forma de... Ella puede expresar, tiene una pintura así como muy visceral La y conozco, sí, sí. Me gusta mucho también. toda. Y luego la otra creo que es canadiense, que la descubrí hace poco por Instagram y no sé si digo bien su nombre, que creo que se llama Ambar, Ambar Billman. Ambar creo que se llama así, Ambar Billman. Me Ujú. parece también claro, el tema, ella trabaja mucho con pintando cuerpos, ¿no? Temas a veces bastante sexuales y, y también objetos, ¿no? Pero me encanta su forma de trabajar la superficie, porque consigue muchas veces dar la sensación de que estos cuerpos, objetos, son como de porcelana, ¿no? Tienen como un brillo así, bueno, me parece súper espectacular. Qué bueno. Sí. ¿Alguna más? ¿Quieres añadir? De todas maneras, luego lo que puedes hacer, si quieres, es en los comentarios del vídeo. De hecho, mira, te invito a que si quieres, en el vídeo que vamos a publicar, en este vídeo con esta entrevista, aquellas personas que tengan más preguntas, si si te apetece y tienes tiempo, pues que igual puedes ahí de alguna manera irles contestando o dialogar con ellos. Y también estaría bien que pusieras los nombres Ujú, escritos de estas dos artistas, porque igual hay gente que tiene curiosidad, que quiere buscarlas ujú. y de esa manera podrán ver cómo se escriben y tal. ¿Sí? Sí. Respecto a lo que ha sido tu carrera hasta ahora, si tuvieras que destacar un momento para ti, a ver, siempre me gusta hacer como alguna pregunta que sea un poco así como, algún momento para ti que haya sido vergonzoso, algo que digas, "Pff, esto, menuda mierda", ya sea por una mala experiencia, no sé, Ujú. algo, cuéntame, te lo dejo ahí abierto el campo. Igual una vez en una exposición como que me quise hacer un poco la listilla y era en un lugar donde tenías que colgar los cuadros con esos hilos terribles de nylon, ¿no? ¡Ah! No, y yo como que pedí por favor, supliqué por favor que si podía sacarlos y clavar agujeros en la pared y luego los iba a tapar y iba a pintar las paredes y todo lo dejaría súper guay. Y me dijeron que sí y luego cayó un cuadro y se rompió porque fue así como un poco del rollo
fui muy cutre, no sé, pero mucho mejor que el tema de contar, que estuvieran colgados con los hilos de nylon, no sé, el tema de ser artista es como siempre decepcionante cuando se trata de las exposiciones, yo creo, para mí eso es terrible porque de golpe estás en un mundo que no es el tuyo, ni tampoco realmente donde te sientes súper incómodo, ¿no? Y, no sé, lo Es que mola verdad, es verdad. Me identifico con lo que dices. Yo también lo he vivido. Yo también. El rollo este, ¿no? De como que estás ahí en tu mundo, en tu burbuja, en tu día a día, y de repente haces una expo y todo el mundo es súper guay, todo súper no sé qué, todo elegante, todo tal. Y dices, hostia, tío. Te sientes ahí como un bicho raro, ¿no? A veces. Y encima, y cuando son expos individuales, ¿no? Que de repente es como que te sientes como una superstar ahí, a pequeña escala, rodeado de gente, ¿no? Y que todo el mundo es como mirando tu trabajo y tal. Y luego vuelves otra vez a la vida cotidiana, ¿no? Trabajando en la pizzería o, o trabajando en cualquier otro trabajo que tengas ahí pues, de supervivencia o para tirar adelante, ¿no? Sí, me identifico, Gala. Yo también soy Gala. Yo también. Oye, ya para acabar, hay una pregunta que me pasa por la cabeza también y que está muy relacionada con mi vida personal y es el cómo es para ti el lidiar con el tema, porque yo sé que tienes hijos, ¿no? Y estás separada, ¿cómo es para ti el lidiar con los hijos y con tu carrera artística? Hace poco, cuando estaba preparando el vídeo sobre Ulay, encontré unas citas que había dicho Marina Abramovic respecto al tema de ser madre y ser artista y ella decía que es incompatible ser mujer, artista y ser madre. Y eso ha creado un gran revuelo, bueno, que por eso ella decía que también que había abortado, porque quería centrarse en su carrera y tal. Y claro, a mí cuando leí esto, de algún modo también me removió, porque dije, bueno, se puede ser padre o se puede ser madre y ser artista. Yo creo que sí, que son compatibles, pero esa es mi sensación. Entonces me gustaría saber cómo es para ti, cómo vives tú el ser madre y ser artista. ¿Qué tal lo llevas? Yo creo que al final ser artista tampoco no es una profesión que sea muy diferente, o sea, igual tenemos un nivel de libertad más elevado, ¿no? Que otras profesiones, pero todo el mundo que es padre o madre tiene que lidiar con su trabajo, ¿no? Normalmente, pues yo creo que ser artista no te supone un nivel de sacrificio que te haga, o sea, que te chupe toda tu energía solo en esa dirección para poder crear. Eso es una idea del artista así como un poco romántica, así del genio poseído, yo qué sé. A mí me parece que no, ¿no? Que se puede lidiar perfectamente. Y a veces, bueno, yo lo que he aprendido de mis hijos y lo que les he copiado y lo que hemos hecho de mano a mano, yo he aprendido un mogollón de ellos. O sea que casi casi que es un plus, ¿no? Sí, para mí también. Oye, pues yo creo que hemos hecho una muy buena entrevista y te estoy súper agradecido porque me hayas dejado tener este tiempo para charlar contigo, poder preguntarte todas estas cosas. Y bueno, pues como hago siempre cuando hago entrevistas, si hay alguna pregunta que te gustaría hacerme, pues házmela y encantado de contestártela. Bueno, tengo muchas preguntas para hacer. Una de ellas, que es como así la más general, ¿no? Sería el tema de si podrías contar un poco esta relación que tienes o qué papel juega el absurdo en tu trabajo o cómo ves tú este tema. Vale, bueno, el absurdo es un tema que yo creo que se ha explorado muchas veces en el arte. O sea, no es algo que yo de repente, ¡oh, mira, vamos a trabajar con el absurdo, qué buena idea! A nadie se le ha ocurrido. Es algo que, o sea, está más que trillado, pero a mí me interesa mucho todo aquello que sea de alguna manera capaz de romper nuestros patrones racionales de pensamiento. Siempre digo esta frase, patrones racionales de pensamiento. Es como que tenemos una caja, ¿no? Y normalmente siempre nos movemos dentro de estas limitaciones. Y estas limitaciones están muy marcadas por aquello que creemos que es racional, coherente y lógico. Cada vez que hacemos cosas que escapan a esa racionalidad, a ese marco mental en el que nos movemos, es como que abrimos paso, damos pie a que puedan aparecer y podamos integrar cosas nuevas. Y creo que esto es aplicable en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo artístico, en todas las facetas de nuestras vidas. Entonces, me interesa mucho incorporar, en mi caso,
el absurdo en, pues eso, en todo lo que hago a nivel creativo. A mí lo que me gustaría, pero esto ya es un tema para poder hablar extensamente más adelante, de hecho en algún vídeo ya he hablado de ello, es crear como performances brutales donde de repente, de manera coordinada, mucha gente se uniera para hacer cosas absurdas. Y hay muchos artistas conceptuales que de hecho me hubiera encantado, mira, y antes de acabar esta entrevista es que te lo tengo que preguntar, dime algunos referentes que tengas de artistas que trabajen un poco en la línea en la que tú trabajas, porque me gustaría conocerlos también, que también mezclen materiales que en un principio aparentemente no tengan conexión, o igual a nivel conceptual que a ti te hayan llamado la atención, aparte de estas dos artistas que mencionabas antes. Hombre, habrá poco, pero así, Erwin Bohm, y después hay dos artistas que también son de nuestra generación y que no son realmente, o sea, yo no trabajo en su línea, pero que me fascinan brutalmente, que es David Bestué y también con quien coincidimos en la universidad, y también Daniel Stigman, que me parece que también tiene un trabajo súper poético, ¿no? Me apasiona todo lo que, bueno, esta movida frágil, poética, ¿no? Que tienen los dos también, que de alguna forma dinamita de una forma brutal todo lo que entendemos como normalidad. No sé. Esto también se da en tu trabajo también se ve eso, ¿eh? A mí me motiva esto, o sea, eso es lo que me Sí, gustaría poder transmitir, pero bueno, ellos lo hacen de otra forma y mucho más. bueno, pues a mí sí que me parece, a mí me llega mucho eso, ¿eh? Cuando veo tu obra, de verdad. Bueno, Oye, pues muchas gracias, ha sido de verdad un gustazo poder entrevistarte, la verdad que me encanta esto de... no sé cómo no he empezado antes a hacer esto de arte en cuarentena, porque estoy descubriendo un montón de personas y de artistas que me encanta la obra que tienen. Me encanta que por fin haya entrado una mujer en esta sección de entrevistas, que ya tocaba, espero que haya muchas más. Y nada, oye, estamos en contacto y si puedes de verdad ir apuntar estos nombres, por ejemplo, en los comentarios del vídeo, estaría genial. Para otras personas que igual les interese, pues yo qué sé, el poder buscar o indagar un poco más sobre este trabajo. genial. Genial. Pues Gracias. nada, oye, un fuerte abrazo. Chao. Ay,